Uno de los personajes más queridos de todo el Evangelio es el apóstol San Juan. Ya conocéis cómo él fue discípulo de Juan el Bautista. En la primera página de su Evangelio aparece Jesús paseando por el río Jordán, y en ese momento Juan el Bautista fijándose en él y diciendo: ahí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento Juan y Andrés, que eran discípulos de Juan Bautista, dan el salto del Antiguo al Nuevo Testamento, de seguir a Juan Bautista, el último de los profetas, a seguir a Jesús, el Mesías que llevaban años esperando. Escribe un evangelio, el Evangelio de San Juan, donde él mismo se llama el discípulo amado. Es curioso que oculte su nombre, podía haberse llamado Juan simplemente, y no el discípulo amado, pero es una forma, una técnica literaria que él tiene, un dispositivo retórico que llamamos hoy día, para que cualquier lector del Evangelio se pueda sumergir en la historia colocando su nombre propio en el nombre de ese discípulo amado. Sabemos que Jesús le regaló a Juan un trato de especial intimidad. De hecho, hay eventos en la vida de Jesús, como es la transfiguración, la oración en el huerto de Getsemaní, algunos más, donde solo Juan, Santiago, su hermano, y San Pedro estuvieron presentes. Las páginas del Evangelio denotan que San Juan era joven, San Juan era apasionado, tenía un gran amor por Cristo, pero también tenía un carácter fuerte. De hecho, algo bastante gracioso es que Jesús le pone mote. No sé si alguna vez os habéis imaginado a Jesús poniéndole apodos o motes a una persona, pero a Juan y a su hermano Santiago los llamó los Boanerges, que en arameo significa hijos del trueno, porque cada vez que hablaban tenía que desatarse una tormenta. De hecho, nos narran los evangelios, pasajes graciosísimos. Estaban predicando en una ciudad de Samaria, porque iban camino de Jerusalén, los samaritanos y los judíos pues no se hablaban, tenían sus piques, entonces a Jesús lo tratan fatal. Jesús tranquilamente se va, se calla, no dice nada, pues ¿cómo es Jesús? Bueno total, ¿no? Y en ese momento San Juan dice: maestro, ¿por qué no haces llover fuego del cielo que los abrase a todos, ¿no? Bueno, imaginaos, pues esa era la forma de ver el mundo de San Juan, ¿no? El que crea en Jesús, muy bien, y el que no, ¡buah!, tremendo, ¿no? Lo vemos en los momentos de especial dolor. De hecho, el discípulo amado, él lo repite también en más de una ocasión, es aquel, dice, que reclinó su cabeza en el costado de Jesús en la última cena, teniendo un gesto de cariño brutal, porque el mayor sufrimiento de la pasión de Jesús no es el físico, sino el sufrimiento interior espiritual por el abandono de aquellos a quienes él ama, a los discípulos. Por eso San Juan coloca su cabeza en el corazón, en el pecho de Jesús, para suplir o reparar afectivamente, tanto nos han hablado los santos de esta oración de reparación, pues los desprecios del mundo, el rechazo que Jesús experimenta en su pasión. San Juan acompaña a Jesús en todo momento, incluso al pie de la cruz, y recibe esa revelación en el último minuto de la vida de Jesús, donde mirando a María le dice: ahí tienes a tu hijo, y se nos cuenta desde aquella hora el discípulo la recibió como propia, como algo propio. Juan es el último de los evangelistas en componer su obra. Hoy día existe, aunque os parezca algo sorprendente, pero bastante debate en si se escribió antes el Apocalipsis o el Evangelio de San Juan, porque de la misma forma que San Lucas escribe el Evangelio y luego como una segunda parte los Hechos de los Apóstoles, Juan hace lo mismo. Tiene 3 cartas en el Nuevo Testamento que son suyas, igual que cartas de San Pablo, pues hay 3 cartas de Juan, primera Juan, segunda Juan, tercera Juan. Escribe el Evangelio, pero escribe también un libro impresionante, como es el libro del Apocalipsis. De hecho, el libro del Apocalipsis lo escribe cuando está desterrado, a causa de la predicación del Evangelio, en una pequeña isla enfrente de la costa de Turquía, de Asia Menor, la isla de Patmos. Él mismo dice que un domingo por la tarde, estando en oración, cayó en éxtasis en la isla de Patmos, y en ese momento empieza a tener una serie de visiones que le llevan a componer esta obra, el libro del Apocalipsis, acerca
bueno, no simplemente de las realidades últimas, sino del mensaje de conversión que Dios nos manda a cada uno de nosotros. La tradición nos cuenta, y en esto son bastante unánimes, los escritos cristianos de los primeros siglos, que San Juan pudo sufrir el destierro en época del emperador Nerón o en época del emperador Domiciano, que escribe su evangelio en la ciudad de Éfeso, donde él residió con la Virgen María. Existen numerosas tradiciones locales de la iglesia de Éfeso al respecto. Éfeso era la cuarta ciudad más importante de todo el Imperio Romano y la capital administrativa de toda la provincia de Asia Menor y lugar de una importantísima comunidad cristiana. Pensad que San Pablo vivió 3 años en Éfeso y que también Timoteo, al cual San Pablo dirige 2 cartas, fue obispo de Éfeso. Bueno, pues San Juan tiene su comunidad también en Éfeso y presumiblemente la Virgen María reside, mora con él en aquella ciudad de Éfeso y es allí donde compone su evangelio. Finalmente, San Juan muere en torno a la época del emperador romano Trajano, en torno al año 110, 115, es decir, los primeros años del siglo II, lo cual nos indica que era extremadamente joven cuando estuvo siguiendo a Jesús y pudo vivir una vida también bastante longeva. ¿Qué nos enseña San Juan? Sobre todo el amor a Cristo. Y a lo largo de todo el Evangelio, Jesús se presenta como ese agua viva que calma nuestra sed, en el diálogo con la samaritana, en la escena de la crucifixión, de donde brota del costado la sangre junto con el agua, y a la vez en el capítulo 7 de San Juan, donde Jesús, puesto en pie en el templo, dice: el que tenga sed, que venga y beba. O recordad, por ejemplo, las últimas palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis, donde dice: venid y bebed del manantial de la vida. Es precioso, desde la primera página del Evangelio de San Juan hasta la última. El Evangelio se presenta como un agua viva. Y a lo largo de todo el Evangelio, San Juan siempre dice lo mismo, y es que Jesucristo viene para que creamos en Él y creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Para San Juan la vida eterna no es simplemente algo que Dios nos va a dar cuando muramos en el cielo, sino aquí ya en la tierra, y gracias a la fe, y gracias a nuestra vida de unión, de amistad, de comunión con Jesús, estamos saboreando y disfrutando la vida eterna, como una especie de anticipo, como una especie de aperitivo, pero ya estamos viviendo en amistad con Cristo, en comunión con Dios. Pues vamos a imitar todas estas actitudes del discípulo amado.